El estudio del día de hoy es el estudio de Noemí y estamos continuando con nuestra serie de las mujeres prominentes. Ya estamos por concluir, ya estamos a 3 mujeres de concluir esta sección de los estudios de las mujeres de la Biblia. Y con Noemí vamos a completar lo que estuvimos hablando la semana pasada acerca del mensaje de redención a las naciones gentiles por medio de un hombre que nos ha mostrado la Escritura o nos ha mostrado la manera correcta de conocerla o de entender la palabra del Eterno. Y en este caso, este hombre representado por vos, que representa al Mesías, nos está mostrando esa manera en cómo las naciones gentiles han sido redimidas. Y bueno, en todo el libro de Ruth, pues hemos encontrado este mensaje, lo platicamos un poco la semana pasada. Y bueno, ahora con Noemí vamos a completar ese entendimiento y además pues vamos a ver qué tipo de mujer fue Noemí, vamos a ver las virtudes de las que el Eterno la adoptó para que nosotros como mujeres de Israel podamos aprender de su vida. Entonces, la historia de Noemí, comúnmente conocida como Noemí, pero su nombre hebreo es Naomi, aquí lo tienen escrito, cómo se escribe, se desarrolla en la época de los jueces, entre los años 1322 y 1312 antes de la era común. Su registro se encuentra en el libro de su nuera Ruth, de la que ya hemos comentado anteriormente. El nombre de Naomi lo traducen comúnmente como placentera. Si ustedes ven en sus Biblias, la mayoría de las Biblias tienen la traducción del nombre de Naomi. Y bueno, pero aparte de placentera, si vamos al significado original o la palabra raíz del nombre de Naomi, encontramos que se deriva de la palabra hebrea Naem. Aquí la pueden ustedes ver, Naem, que significa prestarse de acuerdo, deleitoso, dulce, grato, hermoso y verdadero, entre otras definiciones similares. Conforme analicemos la historia de Naomi, veremos cómo actuó el significado de su nombre sobre su vida. En todas las mujeres de la Escritura hemos visto cómo cada nombre tiene que ver y está muy relacionado con la vida de cada mujer. Naomi fue una mujer judía de Belén Efrata, esto lo encontramos en Ruth 1:1. Su esposo era Elimelech, con quien tuvo 2 hijos, el nombre de uno era Malón y el del otro era Kelión. En su época hubo un gran hambre en la tierra de Belén y fueron en busca de alimento y fueron a habitar en las tierras de Moab. Los moabitas, como hablamos anteriormente, son los descendientes del incesto entre Lot y una de sus hijas, que es la mayor, y quienes, a pesar de ser de la familia de Abraham o del mismo origen que Abraham, se apartaron convirtiéndose en gentiles. Lot y sus hijas pudieron haber seguido los pasos de Abraham y Sara, pero pues no lo hicieron así y terminaron asimilándose y mezclándose junto con todas las demás naciones sin conocer verdaderamente al poderoso de Israel. Recordemos que Belén en su original hebreo es Betlehem, significa casa de pan, y es curioso que en un lugar donde se supone debe abundar el pan es donde escaseó. Y bueno, esto resulta interesante cuando pensamos quién procede de esta pequeña ciudad, y bueno, sabemos que nada menos que el Mesías de Israel es quien procede de ahí, de Belén. Así veremos nuevamente qué tiene que ver Naomi de Betlehem o de Belén, de donde proviene el Mesías, porque esto también es muy importante dentro de la sombra que encontramos en la vida de Naomi en el plan de redención a las naciones. Betlehem se encuentra en Efraín, y a Efraín se le conoce como la casa de Israel o las 10 tribus del norte, que fueron divididas en 2 reinos. Esto pues ya la mayoría ya lo hemos conocido, la historia de Primera de Reyes, capítulo 11, 12, incluso en el 13, ahí se relata exactamente cómo fue que el Eterno decidió dividir y la razón, que bueno, el pecado de Salomón fue el que conllevó a todo esto, y ahí decide el Eterno separar las 12 tribus de Israel en 2 reinos, y se convirtió el reino del norte y el reino del sur en 2 casas, así se le ha conocido como las 2 casas de Israel. Y bueno, Jeroboam, ahí vamos a ver en Primera de Reyes capítulo 11, Jeroboam apartó el reino del norte llevándole a idolatría.
Por eso es que el Mesías, Yeshua, dijo en Mateo 15:24, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto es importante porque dentro de la historia de Naomi, Ruth y Boz, todo lo que Yeshua vino a hacer como Mesías de Israel tiene que ver con la historia que encontramos escondida en estos tres personajes. También en Mateo 10:6 dijo el Mesías, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, cuando envía a sus discípulos a predicar lo que conocemos como el Evangelio o las buenas nuevas, y yendo predica diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Así vemos a quién vino Yeshua a salvar o a quién vino a rescatar, y vamos a analizar unos textos que seguramente todas conocemos, pero que no hemos tal vez algunas de nosotras visto desde este punto de vista de la redención que el Mesías vino a traer, no solamente al pueblo judío, porque ustedes recuerdan que cuando Miriam iba a concebir o cuando concibió, le dijo el ángel le dijo, porque este joven o este muchacho salvará a su pueblo de sus pecados, no dijo que salvará al mundo de sus pecados. Y bueno, su pueblo obviamente estamos hablando del pueblo de Israel, así como él mismo dijo que la salvación viene por los judíos, estamos hablando del pueblo hebreo. Entonces ahí mismo el Yeshua es el que nos muestra verdaderamente a quién viene a salvar. De las 12 tribus de Israel, hay 10 tribus principalmente que a él interesaba rescatar, y esas son a las que se refiere en Mateo 15:24 cuando dice, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Judá en ese momento, todo lo que conocemos como los judíos, o en nuestras traducciones vemos que se refiere a los judíos o los fariseos, los saduceos, los del camino, los de muchas sectas del judaísmo. Ellos siempre permanecieron en Jerusalén, a pesar de algunos exilios, muchos regresaron a Jerusalén, otros no, pero siempre hubo un remanente de Judá que siempre quedó como lámpara encendida en Jerusalén. Entonces, ese grupo de personas, vamos a ver más adelante, que Yeshua se les refiere como aquellos que no tenían necesidad del médico, que en este caso Yeshua, que viene a dar sanidad a las naciones, nos hace ver que en realidad los que necesitaban esta sanidad eran las naciones que se habían gentilizado, que se habían apartado de su verdadera raíz, que se habían apartado del buen olivo, y que se mezclaron entre las naciones, teniendo esto un propósito que también vamos a analizar más adelante. Primero vamos a Mateo 15:21, vamos a hablar de la mujer cananea, que incluso posteriormente vamos a hablar más extensamente de esta mujer, pero ahorita vamos a referirnos a ella para que veamos cómo es que Yeshua habla de estas ovejas perdidas de la casa de Israel y qué relación tiene esto con Ruth y con Naomi. Mateo 15:21 dice, saliendo Yeshua de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Yeshua no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron, diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. O sea, estaba haciendo un escándalo detrás de toda la multitud que estaba siguiendo a Yeshua. Y vean cómo se refiere ella a él, Señor, hijo de David. Ella sabe quién era Yeshua, sabe de dónde procede y seguramente había escuchado para qué había venido él. Entonces ella le pide a él algo que supuestamente en ese momento Yeshua venía a traer solamente a su pueblo, pero vean cómo Yeshua le responde a esta mujer y a sus discípulos. Mateo 15:24, Yeshua responde, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto quiere decir que Yeshua no fue enviado a las naciones gentiles, en especial que no querían saber o no tenían que ver parte con Israel, sino que Yeshua vino por aquellas ovejas que eran de Israel, que eran del redil de Israel, pero que se dispersaron y que se entremezclaron entre las naciones. Y Mateo 15:25 dice, entonces ella vino y se postró ante él, ella una mujer cananea, que no había tenido parte dentro de la historia de este pueblo, dijo, Señor, socórreme. O sea, le rogó que por favor también para ella pudiera darle esta sanidad y esta parte que le correspondía solamente a las ovejas de Israel. Entonces Mateo 15:26 dice, respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor,
pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Yeshua dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieres, y su hija fue sanada desde aquella hora. Y bueno, algo que comentábamos en el estudio de la semana pasada de Ruth es cuando hablamos de Hechos 10, cuando hablamos de Pedro y Cornelio, vimos que el lienzo que se le fue mostrado a Pedro hablaba de animales inmundos o animales que no eran aptos para ingerirse como alimento, según Levítico 11. Entonces, lo que dijimos es que no es que haya sido una manera despectiva de referirse a ciertos hombres, en este caso Cornelio y sus amigos, sino que el Eterno ha definido o ha distinguido a su pueblo como ovejas que escuchan y obedecen la voz de su pastor y que son mansas, es decir, que se dejan guiar. Y en cuanto a las naciones, se ha referido a ellas como aquí lo dice incluso en otras partes del Antiguo Testamento, se refiere a las naciones como perrillos. Y bueno, esto porque las naciones que no tienen conocimiento de la Escritura no tienen tampoco instrucción de cómo dirigir sus vidas. Entonces, al no tener instrucción de qué sí está bien y qué no está bien, y qué pueden comer, qué no pueden comer, o cómo deben de hacer tales cosas, entonces las naciones gentiles sin instrucción se convierten en personas que se rigen o se dirigen en base a sus instintos o a sus pensamientos de hombres y no conforme a lo que el Creador estableció como un reglamento para que el hombre pudiera vivir armoniosamente con toda la creación, ¿no? Entonces es por eso que aquí Yeshua se refiere a ella, no por despectivo de haberle dicho que los perrillos, refiriéndose exactamente a ella, sino por lo que dijo anteriormente. Dijo él: yo vine por las ovejas perdidas de la casa de Israel, por aquellas ovejas que por la desobediencia del pueblo en su época, en Primera de Reyes 11 y 12, por esa desobediencia el Eterno lo que hizo fue dispersarlas, fue regarlas por todas las naciones. Y lo que Yeshua vino a hacer es a que toda esa descendencia de esas ovejas que habían sido mezcladas entre las naciones, volverlas a regresar al redil, volverlas a traer al buen olivo y volverles a mostrar el camino que habían dejado. En cambio, las naciones gentiles simplemente nunca estuvieron dentro de este redil, nunca habían sido parte de esta fe. Y sin embargo, el Eterno no hace excepción de personas, así como lo vimos con Cornelio, con Ruth, con Rahab, lo vamos a ver más adelante, y con muchos otros hombres y mujeres, como dice en Isaías, que a los extranjeros que abracen el pacto del Eterno, que guarden su día de reposo, el día de Shabbat, y que le obedezcan y amen su Torah, a ellos también les da la bienvenida al pueblo de Israel. Entonces es lo que Yeshua hizo con esta mujer, cuando le dijo: mujer, grande es tu fe, verdaderamente tienes la confianza, tienes la certeza de que a través de mí, entonces tú puedes encontrar el camino que te lleva a la redención. Entonces en ese momento seguramente podemos pensar que esta mujer cananea, y recordemos el trasfondo de los cananeos, idólatras, que lo único que hacían era convertirse en hombres semejantes a Sodoma y Gomorra, libertinos. Esta mujer cananea seguramente no continuó viviendo como una gentil. Podemos asegurar, por lo que ella entendió en ese momento, cuando Yeshua le dijo que pues solamente la comida era para los hijos. Entonces esta mujer dice: bueno, pero si tú viniste a las ovejas perdidas de la casa de Israel y yo no soy parte de esas ovejas, aunque sea dame, como quien dice, las migajas, aunque sea permíteme, aunque sea la mínima oportunidad de conocer también esta fe. Entonces ella se injerta al buen olivo y obviamente pues se injerta seguramente a su casa. Cuando su hija es sanada, ella seguramente va y comenta esto con sus personas que ella conocía. Entonces podemos asegurar que esta mujer no siguió viviendo igual, sino que se injertó a Israel, así como lo hizo Ruth también. Pero, ¿cómo surgen las naciones gentiles de las que habló Yeshua? ¿Sí? Estas naciones que se mezclaron, estas ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿cómo surgen? Y para esto es muy importante, y por cuestiones de tiempo no lo haríamos, pero sería muy importante que cada uno de ustedes, si ya lo leyeron, lo volvieran a leer, y si no, que leyéramos Primera de Reyes 11, 12 y 13. Para que entendamos así bien de qué se trata todo esto, del mensaje de redención a las naciones gentiles, a las ovejas perdidas de las que habló Yeshua.
Y rápidamente ya hemos hablado un poco de lo que se trata Primera de Reyes, y vamos a ampliarlo más conforme vayamos viendo la vida de Naomi. La casa de Israel o Efraín ya se había mezclado con las naciones, ya los hombres y mujeres que fueron exiliados de Israel a causa de su pecado de la idolatría, se mezclaron, se empezaron a casar con otros hombres, con otras mujeres que no eran parte del linaje de Abraham, y bueno, de ahí tuvieron descendencia, y esa descendencia a su vez también se mezcló, y bueno, pues ahí surgen naciones que se perdieron de su fe original. El Eterno las exilió de su tierra por el pecado de la idolatría al que fue encausado desde Jeroboam, que lo leemos en Primera de Reyes, como dice el profeta Oseas en 4:17, dice: Efraín es dado a los ídolos, déjalo. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar, sus príncipes amaron lo que avergüenza. El viento los ató en sus alas y de sus sacrificios serán avergonzados. Así el Eterno los reprendió echándolos de la tierra de Israel, y una vez estando en otras naciones se mezclaron con ellas. Esto fue una de las maneras en que el Eterno cumplió la promesa dada a Abraham, de que su descendencia sería incontable. Esta fue la manera en que el Eterno usó para esparcir la semilla de Abraham entre las naciones y cumplir la promesa de restauración, no solo para su pueblo Israel, sino para todo aquel que lo desee, así como pasó con Ruth, como pasó con Cornelio y como pasó con esta mujer cananea. La descendencia de Abraham se mezcló entre las naciones para un día ser llamados de los 4 confines de la tierra. Y bueno, esto, a veces hemos leído mucho estos textos, como el que vamos a recordar ahorita, Isaías 11:11, en que nos habla de cómo el Eterno va a recoger a sus esparcidos de los 4 puntos de la tierra, pero es importante entender precisamente que este es el origen, que esas naciones se mezclaron, se dispersaron, se corrompieron cada vez más, mezclándose con la idolatría, y el Eterno en un momento las vuelve a tomar para reunificarles, no solamente en su tierra, en su momento, como sucedió desde la época de Zorobabel, sino que para reunificarles en la fe original en la que habían perdido. Entonces Isaías 11:11, para recordar, dice: Asimismo acontecerá en aquel tiempo que el Eterno alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, y habla de un remanente, no habla de todo su pueblo que se mezcló entre las naciones, sino que solamente un remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar, y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra, y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá de Efraín. Y bueno, esto tuvo su cumplimiento histórico, en el que el Eterno juntó a esos esparcidos, no a todos, sino que al remanente que él tenía en cada parte, en cada punto del mundo en que fueron exiliados, los reunificó en Israel. Y bueno, es ahí donde el Eterno cumple ese esparcimiento de la semilla de Abraham, que logró cuando los hijos de Israel fueron dispersados entre las naciones, para que así pudiese alcanzar a mucho pueblo más. Y ese pueblo pues precisamente es donde nosotros venimos, de donde nosotros venimos hasta estos momentos a ser parte de ese linaje que se perdió entre las naciones, pero para que pudiésemos ser alcanzados hasta estos tiempos. El Mesías ha sido enviado para Efraín, no para Judá directamente, ya que el remanente que el Eterno dejó como lámpara sobre Israel fue Judá, y ellos siempre permanecieron fieles en casa. Es por eso que Yeshua dijo en Marcos 2:16, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Yeshua les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Fíjense que aquí es muy interesante, y les resalté las letras en negritas, porque primero, ¿quiénes son los que están dando esa acusación de que Yeshua se estaba relacionando con hombres y mujeres que habían dejado la Torah? Cuando habla de que se relaciona con pecadores, pues está hablando de aquellos que han dejado la Torah, que han estado infraccionando la ley, que han estado desobedeciendo los mandamientos del Eterno,
y bueno, pues se han dirigido su vida conforme a las naciones. Entonces a ellos precisamente que estaban, y estamos hablando de un lugar que está en Jerusalén, en Israel, no estamos hablando de los lugares que vimos en Isaías, ni de Asiria, ni de Egipto, ni de Patros, sino que estamos hablando de la descendencia de Abraham, que aún continuaba en Israel y que se habían olvidado del pacto del Eterno. A esos Yeshua fue a los que vino a recordarles de dónde vienen y lo que tienen que hacer con la Torah. Entonces tenemos aquí a los dos grupos, los escribas y los fariseos, y tenemos también otros grupos que Yeshua separa como los sanos y los enfermos, los justos y los pecadores. Los sanos y los justos, los enfermos y los pecadores. Entonces pensamos que los sanos y justos son aquellos que siempre han permanecido en pacto con el Eterno, que han guardado su vida para obedecerle a Él en sus mandamientos, que se han esforzado y que han permanecido siempre en casa, que han permanecido siempre en pacto. Los enfermos y los pecadores pues son aquellos que hicieron todo lo contrario, que alguna vez conociendo la Escritura se olvidaron del pacto, se olvidaron de los mandamientos y comenzaron a vivir como gentiles. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que hay sanos y justos. ¿A quiénes les dijo esto? A los escribas y fariseos. ¿Y quiénes eran ellos? Eran los doctos de la ley, los que guardaban la ley de Moisés, pero que llegaron a imponer cargas añadidas a la instrucción que el Eterno dio a Moisés, agregando mandamientos de hombres que resultaron imposibles de llevar a cabo. Y por eso no permitían que los gentiles, o los enfermos, o Efraín, o los pecadores, que son los mismos, entraran, o más bien regresaran, es decir, que hicieran teshuvá al pacto del Eterno. Porque ¿qué es un pecador? Si sabemos que un pecador, según 1 de Juan 3:4, es aquel que invalida o transgrede o no cumple la ley, lo que conocemos como Torah, instrucción, el Eterno, que el Eterno ha dado a su pueblo a través de Moisés, como dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Todo esto es para poder entender el mensaje escondido de la vida de Ruth y Noemí, y con esto en mente vamos a continuar examinando las sombras. Entonces, en la casa de pan, en Betlehem, es donde escasea. El pan en las Escrituras nos habla de la palabra del Eterno, que es la que nos alimenta y nutre nuestra alma, y cuando escasea es porque el pecado ha entrado, porque nosotros nos hemos olvidado de ese pan, de ese alimento espiritual. El pecado, siendo lo contrario, lo que invalida la palabra o la anula, es símbolo del hambre. Por eso el profeta Amós en capítulo 8:11 dijo que habrían días en que el Eterno enviaría hambre a la tierra, y no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra del Eterno. Es por eso que el pan lo asociamos con la palabra del Eterno, y cuando en Betlehem, en casa de pan, escasea el alimento, Naomi y su familia van a tierra extranjera en busca de este alimento. Estando ahí, Malón y Kelión contraen matrimonio con dos mujeres moabitas. El nombre de la esposa de Malón fue Ruth, y el de la esposa de Kelión fue Orfá, o en hebreo es Orfá. Viene de la raíz Oref. Es interesante que el nombre de Orfa, que conocemos en la traducción, viene de la raíz Oref, que significa espalda. Así que creo que no hay mucho que comentar al respecto de Orfa con el significado de su nombre, que es espalda, entre muchos otros, que seguramente pues ya estarían relacionado su significado con su actitud hacia su suegra, que en vez de darle la espalda a la idolatría y a su antigua vida, le dio la espalda a la Torá, a la palabra del Eterno y al pueblo de Israel. Al principio, cuando Naomi les dice a sus nueras que vuelvan a sus padres, las tres lloraron. Si recuerdan que hubo un momento en el que dice que ellas dijeron a su nuera que no, que vamos a ir contigo, pero pues en ese momento fue un momento emocional, un momento en que sintieron el dolor de alejarse después de 10 años de vida juntas, donde tanto Ruth como Orfa se desligaron, al menos eso debe haber pasado, del paganismo, de la idolatría, y aprendieron a vivir como mujeres hebreas por la instrucción o el ejemplo de su suegra, como el pueblo de Israel, siguiendo el ejemplo de su suegra. Pero ahí vemos un ejemplo de personas que tenían comezón de oír, en el caso de Orfa, como le dijo Pablo a Timoteo en su segunda carta, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán o no soportarán escuchar la sana doctrina o la enseñanza o la instrucción, sino que teniendo comezón de oír se amontonará maestros conforme a sus propias concupiscencias. Otra versión más clara que me pareció interesante ponerles por aquí, dice: porque va a llegar el día en que muchos, aún teniendo deseos de aprender, no querrán escuchar o recibir la enseñanza de la verdad,
Seguirán en cambio a ciertos maestros que solo les dirán lo que ellos deseen oír. Y bueno, eso queda muy claro qué es lo que está pasando en nuestros días. Comúnmente a donde vamos, donde se dice que se presenta un mensaje, el mensaje del Evangelio o el mensaje de la Escritura, pues en realidad se terminan predicando cosas o enseñando, entre comillas, cosas que es lo que a la gente le gusta oír, la prosperidad, todo eso de las profecías que se le dan a la gente, pero en realidad no se le enseña cómo deben de vivir, no se les enseña cuál es la instrucción que el Eterno dejó para su pueblo. Si decimos que creemos en Él y que le amamos, pues entonces tenemos que guardar la palabra que Él nos dio para que andemos conforme al pueblo de Israel. Entonces en nuestros días hay gente como Orfa y hay gente como Ruth. Las personas como Orfa solo simpatizan con el pueblo, los símbolos o la ideología, la cultura, el folclore o ciertas tradiciones, pero a la hora de tener que dejar todo lo que es contrario a la Torá no se atreven a hacerlo. Hay quienes simplemente creen que la palabra y que por lo tanto el Eterno exige demasiado, o que es muy difícil, o que no es para los gentiles, que es solo para judíos. Eso es algo muy famoso dentro de las religiones, que dicen, bueno, pues es que si tú guardas el día de reposo de viernes a sábado, o si guardas las leyes alimenticias u otras cosas, pues entonces ya te hiciste judía o ya estás judaizando. Pero en realidad eso se lo dio al Eterno a su pueblo para que vivieran una vida santa, una vida correcta delante de Él, y para que pues su cuerpo también fuera cuidado como el templo que Él nos dio para nuestra alma y para su espíritu. Entonces, para personas con un corazón como Ruth, pues solo la muerte puede evitarles seguir el camino de la Torá. Que el Eterno tenga misericordia y nos libre de ser como Orfa, rechazando el regalo de injertarnos por los méritos del Mesías Yeshua al pacto con el Creador. Y bueno, esto es una reflexión que me parece muy importante resaltar dentro de toda la historia de Naomi y sus nueras. Naomi insiste a Ruth, le dice, vuélvete tras tu cuñada. Pero al ver la respuesta de la decisión tan firme de Ruth de seguirla, simplemente entendió y ya no dijo más. Ruth quería seguir viviendo como era antes en su matrimonio, a la manera de la familia de su esposo, y así se quedaba, y si se quedaba en su tierra, ya no sabría cómo seguirlo haciendo. Solo sería posible continuando al lado de su suegra. Además, regresar a su tierra sería rodearse nuevamente de un ambiente de idolatría y paganismo, por supuesto todo lo contrario al Creador y sus mandamientos. Así que así lo hizo, se fue con su suegra, con quien aprendió a vivir como una hija de Israel. Esto lo vemos en Ruth 1:18. Y aquí se cumple uno de los significados de Naomi. Ella fue quien guió a Ruth a la verdad. Recordemos que los significados de su nombre de Naomi son prestarse de acuerdo, deleitoso, dulce, grato, hermoso y verdadero. Esto nos recuerda que la palabra del Eterno es dulce como la miel, es deleitosa para los que la aman y la guardan, y así Naomi fue usada para mostrarle a Ruth la delicia de obedecer al Eterno y ser parte de su pueblo. Y cuando dice en el significado de su nombre prestarse de acuerdo, podemos entender que fue en el momento en que ella convino que su nuera fuera con ella y la acompañara a una tierra que pues era la tierra del pueblo de Israel, porque Naomi sabía lo que implicaba llevar consigo a Ruth, pues se trataba de llevar a una gentil a la tierra de Israel, algo que no era bien visto por todos los judíos que creían que un gentil podría inducir a alguien a la idolatría o a abandonar el pacto del Eterno. Y bueno, efectivamente, esto es algo que puede pasar, como pues pasó con el pueblo de Israel después de la salida de Egipto, con aquellos que tuvieron la idea de hacer un becerro de oro y adorarle. Estos fueron pues nada más que los extranjeros. Ustedes recuerdan que en el relato del Éxodo dice que muchas personas de diferentes pueblos y de diferentes naciones salieron junto con el pueblo de Israel y le siguieron, y bueno, en ese momento cuando el pueblo se encuentra ya en el monte de Sinaí y Moshe sube al monte para recibir la instrucción del Eterno y se tarda tantos días, el pueblo que en realidad empezó a murmurar y empezó a decirle a Aarón, ¿sabes qué? Moisés ya no regresó, seguro ya murió, entonces haznos un becerro para que le adoremos y vamos a decir, este es el Eterno que nos sacó de la tierra de Egipto. ¿Quiénes solamente tendrían esta naturalidad en su corazón para haber ideado esto? El pueblo de Israel jamás fue idólatra,
nunca por su propia iniciativa, aunque sí se dejó influenciar en algunas épocas de la historia por naciones gentiles, pero nunca fue del pueblo de Israel tener ídolos y adorarles. Entonces las naciones que salieron de Egipto, aunque habían querido ser parte del pueblo de Israel, obviamente no habían entendido de qué se trataba, no habían dejado la idolatría completamente, y bueno, pues en ese momento contaminan al pueblo de Israel para que vaya y adore a ese becerro, y ya conocemos el resto de la historia. En cambio, cuando hablamos de Ruth, aunque era una gentil, aunque adoraba a dioses, a Moloch y a dioses que aparte pues requerían sacrificios horribles de parte de sus seguidores, Ruth ya se había decidido abandonar ese estilo de vida gentil, ya había decidido aceptar los mandamientos del Eterno, alejarse de la idolatría y comenzar a vivir la vida que había aprendido durante 10 años con su esposo y en casa de su suegra. Aquí entonces vemos otra gran enseñanza del misterio de la redención escondido en la vida de estas dos mujeres. ¿Quién es la que introduce a los gentiles, en este caso, en la tierra prometida o la tierra de Israel? Es el pueblo judío, como lo conocemos, en este caso representado por Naomi. Y al principio dijimos que era muy importante entender de dónde procedía Naomi. Naomi viene de Belén. Ella ahí nació, ahí creció, de ahí partió con los moabitas, pero ella viene de ahí, de Belén, de donde también procede Yeshua. Entonces, Yeshua dijo algo muy interesante cuando habló con la mujer samaritana. Yeshua dijo, la salvación viene de los judíos. Entonces, en realidad el pueblo hebreo es el que siempre ha mantenido de alguna manera el pacto del Eterno, que ha guardado celosamente los mandamientos, y que en realidad todo lo que conocemos como, todo aquello que conocemos como judaísmo demasiado pesado, y todo aquello que conocemos como religiosidad en el judaísmo, en realidad fue añadido por personas que no tenían ese corazón tan sincero de seguir solamente los mandamientos del Eterno, y también por otras personas que en su deseo de seguir los mandamientos pues decidieron poner o imponer más bien otros mandamientos que fueran imposible quebrantar los mandamientos que dio el Eterno, pero eso ya se convirtió en una religiosidad, y que pues es lo que conocemos hasta este momento como judaísmo. Pero Yeshua, vamos a hablar más adelante que Yeshua verdaderamente vino a mostrarnos qué es verdaderamente un judío, no el judío que conocemos como hoy en día, que ya tenemos en la mente una definición de judío y de judaísmo, sino que cuando él habla de que la salvación viene de los judíos, habla de lo que significa ser un judío o un yehudí en hebreo, y lo vamos a examinar. Un judío, en este caso Yeshua, nos redimió, después resucitó como judío, se manifestó a sus discípulos judíos, y por último volverá como judío por su pueblo Israel, que solamente será aquel pueblo o aquellas personas que se hayan injertado verdaderamente Israel, como lo hizo Ruth, como lo hizo Cornelio, como lo hablamos la semana pasada. Entonces los va a reunificar en la tierra celestial, que es Jerusalén, la cual en la tierra física es la tierra elegida o la ciudad elegida y amada por el Eterno, donde mostró su gloria a hombres israelitas o conocidos como judíos. Y para esto pues es importante leer Romanos 9 para entender todo esto. Y también es importante mencionar que cuando hablamos del Mesías judío o hebreo, no nos referimos a la religión que hoy en día conocemos como judaísmo. El judaísmo que practicó Yeshua está basado en la obediencia a los mandamientos del Eterno solamente, y a todos los mandamientos del Eterno, y a la redención que obtenemos solo por medio de él, donde tiene cabida tanto los descendientes de las tribus de Israel como aquellos extranjeros que deseen injertarse al pacto. Un judío, por el significado de esta palabra, es un adorador del Eterno o un servidor del Eterno, y eso significa la palabra en hebreo que es Yehudá, adorador de Yah, como lo podríamos traducir o desglosar. Cuando partieron de Moab hacia Belén, la familia de Naomi, y bueno, en este caso Naomi y Ruth solamente, Naomi iba muy dolida por la pérdida de su familia. Por eso cuando llegó a la ciudad y la reconocen, dice en Ruth 1:19, que las personas de la ciudad se conmovieron a causa de ellas, es decir, de ella y de Ruth, y decían, ¿no es esta Naomi, que significa placentera, feliz? Y ella respondía, no me llaméis Naomi, sino llamadme Mara,
porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero el Eterno me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Naomi, ya que el Eterno ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Sabemos con estas palabras de Naomi podemos recordar que nada viene a nuestras vidas solo porque sí. Todo tiene un origen y, lo más importante, todo tiene una razón y un propósito para el cual es necesario lo que pasa. Al Eterno no le complace ver sufrir a sus hijos. Él se duele junto con nosotros, pero como un padre cuando disciplina a su hijo se contrista. Así también el Eterno, pero sabe que la corrección es necesaria para educar a sus hijos. En la vida personal de Naomi no sabemos qué había en su corazón, como para que su fe haya sido probada, porque definitivamente esta fue una etapa que, si nos ponemos a pensar en el momento, si nos remontamos al momento y la época y tratamos de ponernos a pensar qué sentiría Naomi en ese momento viviendo lo que estaba pasando, pues podríamos imaginar que el Eterno, al haberle quitado a su familia y a todos, a sus hijos, a su esposo, pues verdaderamente debió haber sido una prueba muy, muy grande para ella, y no tanto una prueba tal vez solo para corregirla en algo, que posiblemente sí, sino para prepararla para algo muy grande que venía más adelante, que si no hubiera pasado todo esto, si no hubiera quitado el Eterno a Malón, a su padre, a Elimelech, entonces pues Ruth se hubiera tenido que unir a su cuñado Kelión, como lo marca la Escritura, para traer descendencia, pero no hubiera trascendido a más allá de su familia. Si hubieran muerto los dos hermanos, de todos modos hubiera sido necesario ir en busca del pariente más cercano a Elimelech y Naomi para traer descendencia, pero tampoco hubiera pasado de ahí. Y la última opción era que Naomi y su esposo tuvieran más hijos, pero pues obviamente estamos hablando de una pareja que ya eran de edad avanzada. Pero si todo eso hubiera pasado, pues ya no hubiéramos estado hablando de la historia que conocemos hoy en día. Ya no se hubiera podido continuar el linaje que viene desde la mujer gentil que se injertó al pueblo, es decir, Rahab. Y el hecho de que ella sea extranjera nos habla del mismo mensaje de redención del que hemos comentado en la vida de Ruth. Y para que el Mesías pudiera llegar a descender del linaje de David, era necesario que viniera por parte de Boaz. Esto es muy importante. Entonces, al menos así encajaría la sombra profética entre Boaz, Ruth y Naomi. Aunque no lo pudiéramos entender, el Eterno en su perfecta voluntad quiso que así fueran las cosas para poder mezclar otra vez el linaje hebreo con el gentil. Así que podemos imaginar que Naomi estaba siendo probada en su emuná, o en su fidelidad, su fe obediente al Eterno, y al parecer por sus palabras el dolor le bloqueó en ese momento en pensar en lo que seguramente ya sabía, que el Todopoderoso tiene todo el control de la situación. La solución y la consolación y restauración a su alma pues también está en control del Eterno. Lo mismo pasa cuando vienen a nosotros duras pruebas. Así que Naomi flaqueó un poco, podemos pensar en ese momento en su fe. Sin embargo, no podríamos juzgarla porque estaba pasando por un momento muy doloroso que pues seguramente que el Eterno no lo permita. Si pasáramos por algo similar, pues obviamente sería algo que posiblemente alguna de nosotros no pudiéramos soportar. Así que a pesar de lo que Naomi pasó en ese momento, pues podemos admirar cómo ella pudo seguir adelante con su vida. Pero seguramente conforme pasaba el tiempo y volvía ella a adaptarse a la tierra en la que nació, poco a poco fue sanando su corazón. En la época en la que llegaron a Belén, estaban en medio de una festividad. Y bueno, esto comentamos un poco la semana pasada, que el libro de Ruth se acostumbra a leer en una de las festividades que en Levítico 23 se detallan. Y bueno, ahí habla de todas las festividades que el Eterno instituyó a su pueblo Israel como señal para el cumplimiento de las profecías ya dadas. Una de esas fiestas consiste en ofrecer las primicias de la cosecha de la cebada y después contar 7 semanas para llegar a otra fiesta que es Shavuot, que conocemos en español como semanas, o que es más comúnmente conocida como Pentecostés. Ellas llegaron al comienzo de estas festividades. Estas fiestas, desde que fueron instituidas, siempre se han celebrado, incluso hasta el día de hoy las seguimos celebrando. En ningún lugar de la Biblia hay una mención o referencia de caducidad en algún momento,
Por lo tanto, Naomi estaba al pendiente de este mandamiento, y al verse envuelta en el ambiente que se vivía en ese momento, pudo volver a ella la felicidad y la dicha. Así se enfocó en cumplir uno de los mandamientos más hermosos de la vida de una familia, y es en la redención de su casa a través de la descendencia que continuara con su linaje, porque pues ella ya se había quedado sin hijos, sin esposo, y pues hubiera podido perder el nombre de su familia, pero el Eterno no lo permitió, y es cuando provee a Ruth a su esposo Boaz. ¿Hasta aquí hay algún comentario que quieran hacer? Si gustan ir comentando, pues ya saben que lo pueden hacer mientras vamos continuando. En el capítulo 3, verso 1, Naomi se da cuenta de que el corazón de Ruth es digno de continuar el linaje de su familia y ser contada entre el pueblo de Israel como una mujer virtuosa. Es por eso que decide Naomi guiarla para lograr esto. Del verso 1 al 6, Naomi va dirigiendo a Ruth en cada detalle como sabe Naomi que las cosas deben de ser. Por eso estábamos hablando hace un momento que el pueblo hebreo es el que le muestra al gentil, así como Yeshua le dijo a la mujer samaritana: ustedes no saben lo que adoran, pero nosotros sabemos lo que adoramos, porque la salvación viene de los judíos. Es decir, que el pueblo de Israel, el pueblo hebreo que conocemos hoy en día, es lo que el Eterno dejó para que nosotros miráramos como ejemplo, pero siempre basado en lo que Yeshua vino a mostrarnos como la verdadera fe, como cómo guardar los mandamientos verdaderamente y solamente. Y bueno, así mostrando una gran sabiduría de parte de Ruth y entendimiento, de parte de Naomi hacia Ruth, y de entendimiento en la Torah, y a partir de ahí muestra nuevamente confianza en el Eterno, sabiendo que todo lo que acontecería sería conforme a su voluntad. Del verso 7 en adelante, Ruth ya le expresa a Boaz que necesita que la redima, una característica muy importante del pueblo gentil. Una vez que quiere pertenecer al pueblo del Eterno, es reconocer que necesitamos ser injertados al buen olivo, y no que nosotros nos podemos injertar solos por nuestros propios méritos o a otro olivo. Y por esta humildad que Ruth mostró es que halló gracia ante sus ojos, y fue por eso que Boaz decidió no descansar hasta cumplir su palabra. Lo hizo saber a Naomi enviándole una señal, en este caso Boaz le envía una señal a Naomi de 6 gavillas de cebada que representan los 6 días de la semana, y literalmente le enviaba un mensaje a Naomi diciéndole que no va a descansar, es decir, que no va a reposar o no va a guardar el día de Shabbat, en lo que podríamos entender como el día de reposo, hasta que solucione el caso de Ruth. Boaz sabía que había alguien más cercano a Naomi que podía redimir. Le llamaba a ese hombre fulano, así lo encontramos en una de las traducciones, en la Reina Valera. Así se refiere a este hombre que era el pariente más cercano a Naomi. Y bueno, pues este hombre no ocupa un lugar tan importante o prominente como Boaz, que es el poderoso en la ley, como lo vimos la semana pasada en el significado del nombre de Boaz. Ese pariente más cercano de Naomi, a quien le podemos identificar como el descalzado, podría ser una sombra de Moisés, a quien se le dijo: quita los zapatos de tus pies, porque el lugar en que pisas es santo. Y todo esto porque vamos a ver por qué Moisés podría ser representado por este hombre. El pariente de Naomi estuvo a punto de hacer algo sagrado, con mucho valor delante del Eterno para su presente y para el futuro de su pueblo incluso. Pero este hombre no quiso redimir. ¿Por qué? Si este hombre representa a Moisés y Moisés representa a la ley o a la instrucción del Eterno, quiere decir que la ley o la Torah por sí sola no es capaz de darnos la salvación, la redención. Solo la adquisición por medio de un justo, es decir, alguien que nunca quebrantó la Torah, es lo único que nos puede redimir. En su momento Moisés fue un ungido de Israel para llevar a cabo una misión específica de dirigir al pueblo. Pero a él le dijo el Eterno en Deuteronomio 18:18, profeta, les levantaré de en medio de tus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él hablará todo lo que yo le mandare. Este profeta del que habla no es un profeta, un ungido más, sino el ungido del Eterno, que es Yeshua, el Mesías, y por eso él dice continuamente: las palabras que yo hablo no son mías. Y los discípulos lo entendieron, y pues para esto es importante que veamos Juan 1:45 y Hechos 7:37, cuando los discípulos se anuncian entre sí mismos que ese hombre Yeshua que estaba haciendo milagros y que estaba haciendo cosas muy importantes en la comunidad hebrea,
pues verdaderamente podía ser aquel hombre del que se profetizó desde el Deuteronomio. Al final de la historia de Ruth y Naomi, vemos cómo las sombras que hay entre su vida y la vida del pueblo se van cumpliendo. Mencionamos que uno de los nombres con que se conoce a la descendencia de Abraham que se gentilizó para alcanzar a más pueblo es Casa de Israel. Y para confirmar todo lo que ya hemos hablado, veamos el texto de Ruth 4:9, 10 y 11. Y dice así: y vos salió a los ancianos y a todo el pueblo. Vosotros sois testigos, vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. El Eterno haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y como a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Y bueno, de ahí en adelante, de Naomi ya no se dan más detalles, es decir, hasta el momento en el que Ruth tiene a sus hijos, y bueno, ya se casa con vos y todo lo que acabamos de leer, ya no se nombra más a Naomi, ya no se dan más detalles de lo que aconteció con ella. Sin embargo, podríamos decir que detrás de la figura principal del libro, que incluso porta su nombre, que es Ruth, una mujer gentil, imagínense este libro que tenemos como la Escritura, este libro sagrado, la Torá y todos los profetas y todo lo que conocemos como la Biblia, que es un libro que fue escrito por hombres que eran hombres hebreos completamente, en un contexto completamente hebreo, y que haya una mujer que sea una de las figuras principales y que además un hombre lleve su nombre. Esto, sin lugar a dudas, pues es algo que el Eterno permitió que permaneciera como testimonio para que verdaderamente entendiéramos lo que en Isaías dice, de que aquel extranjero que decida entrar en pacto con el Eterno, que decida guardar sus mandamientos, que comprenda que la salvación viene a través de Yeshua, y que decida guardar el día de reposo como llamándolo un día santo y agradable, pues entonces van a ser verdaderamente llamados hijos y van a ser puestos al mismo nivel, como aquí dice en el versículo que acabamos de leer, que sea la mujer que entra en la casa de Booz, o que sea aquel gentil que se injerta al buen olivo, como Raquel y como Lea, como mujeres que edificaron la casa de Israel. Así, aquel extranjero que decida ser parte de este remanente y de este buen olivo, entonces va a ser contado como un hebreo, como un hombre o como una mujer de Israel, que aunque no tendríamos ese derecho por nuestro linaje pasado que se gentilizó, a través de Yeshua el Eterno nos permite ser parte. Las Escrituras no hablan al respecto de la muerte de Naomi. Solo podemos concluir diciendo que su papel es uno de los más importantes dentro de la historia de la redención del pueblo de Israel. Sin Naomi, verdaderamente Ruth no hubiera sabido cómo llegar a ser parte de este plan de redención que se dio entre ella y Booz. Si Naomi no hubiera dirigido a Ruth conforme a la sabiduría que ella conocía del pueblo de Israel, entonces Ruth no hubiera podido injertarse a este pueblo. Y así mismo nos pasa a nosotros. Si nosotros no entendemos que nuestra ascendencia o nuestra raíz verdaderamente viene del pueblo de Israel, pues entonces va a ser muy difícil que podamos ser injertados a este buen olivo, y pues tenemos que tener el corazón de Ruth, de humildad. Y bueno, vamos a ver 10 cosas que nos enseña la personalidad de Naomi, como resumen de todo lo que estuvimos platicando. Naomi, número 1, se quejó cuando vino sobre ella la pérdida de su familia. Que el Eterno nos libre de quejarnos de la voluntad del Eterno para nosotras. Sin embargo, no decayó y pronto recuperó el ánimo al verse envuelta en un ambiente de Torah. En ese momento Naomi incluso dijo que el Eterno estaba dando testimonio en contra de ella, pero ella no sabía que más adelante iban a pasar estas cosas tan maravillosas en las que ella iba a poder ser parte de este plan en el que iba a dirigir a una mujer para que de ella viniera nada más ni nada menos que el mismo Mesías.
Número 2, una mujer debe conocer la palabra del Eterno para poder dirigir su vida correctamente, e incluso, si el Eterno así lo dispone, la de otras personas que lo necesiten, pero sobre todo que lo deseen. Así como Ruth se prestó y decidió seguir este camino de Naomi, y Naomi por su sabiduría supo dirigirla, pues entonces así también nosotras, para poder compartirles a más personas que deseen conocer este mensaje que conocemos nosotros, debemos de conocer las Escrituras. Número 3, Naomi siempre fue muy alegre. Debemos proyectar paz, felicidad y verdad, según los significados de su nombre, para vivir placenteramente y con un testimonio de verdaderas creyentes. Número 4, Naomi flaqueó en su fe, pero el Eterno tenía un propósito por delante. Esto nos enseña a confiar en que el Eterno tiene el control de todo, aun de lo que pensamos que es la mayor desgracia y que ya no tiene solución. Número 5, ella tuvo un corazón de madre para sus nueras, por eso la amaron tanto y lloraron al separarse. Naomi nunca las rechazó ni por ser mujeres extranjeras. Esto también es muy importante porque a veces algunas personas que se acercan o que nos acercamos al mensaje de redención en el cual miramos un poco al pueblo hebreo, generalmente hay personas que tienden a adoptar ciertas cosas del judaísmo que nos hace o que las hace rechazar a quien no es parte de este remanente. Entonces, si verdaderamente nosotros queremos compartir esto y entendemos que también venimos gentilizados, que también venimos de ese origen gentil, pues entonces debemos de también ser abiertos a compartir este mensaje con personas extranjeras sin rechazarlas, siempre y cuando estas personas verdaderamente quieran escuchar este mensaje. Número 6, Naomi dio un importante ejemplo de su fe a sus nueras. Tan es así que por su testimonio una de ellas decidió seguirla para vivir como ella por siempre. Es muy importante seguramente lo que debió haber pasado durante 10 años en el que Naomi estuvo mostrándoles un estilo de vida muy diferente tanto a Ruth como a Orfa. Número 7, Naomi fue valiente y esforzada. Al volver a Belén continuó su vida fortaleciéndose en la Torá con su pueblo a pesar de la pérdida de su familia meses o semanas atrás. Así que a pesar de que digamos, bueno, posiblemente ella por el dolor tan grande flaqueó en su fe, a pesar de eso vemos que ella continuó, siguió adelante y que no se dejó de caer ni que le dio completamente la espalda al Eterno, sino que pasó por un momento muy duro, pero ella supo salir adelante con la fortaleza que le permitió el Eterno. Número 8, por su conocimiento en las Escrituras, fue sabia y supo dirigir a Ruth en todo momento, haciéndola una mujer de la categoría de Rachel y Lea. Además, educó en los caminos del Eterno al hijo de Ruth, y tan importante fue su educación que uno de los hombres cuyo corazón es conforme al Eterno provino de su familia, que es el rey David. Si vemos cómo era el rey David, verdaderamente en las que pudiéramos pensar sería primeramente en Naomi y luego también en Ruth, que fueron mujeres que instruyeron a sus hijos, a sus nietos, hasta el bisnieto, en los caminos del Eterno de una manera celosa, muy celosa. Número 9, Naomi al final de su historia transmitió al hijo de Ruth y a sus descendientes los significados de su nombre: simpatía, deleite en la Torá, esplendor, gracia, felicidad y verdad. Y número 10, el libro que contiene la historia de Naomi lleva el nombre de una gentil, pero si no fuera por Naomi, Ruth no hubiera sido contada entre el pueblo de Israel. Así que con esto terminamos la reflexión en la vida de Naomi. Espero que este mensaje, que posiblemente, aunque ahorita no hayan estado con nosotros algunas mujeres que quizás nunca habían escuchado esto, pero que al momento de oírlo verdaderamente podamos tener el corazón de Ruth, que decidamos dejar atrás y reconocer que podríamos estar en un error, reconocer que podríamos estar en idolatría, que podríamos estar en un camino que no es el camino de la Escritura, que no es el camino que el Eterno quiere para aquel que le quiere seguir, y pues decidir injertarnos al pueblo de Israel con humildad, con sencillez. Así, la próxima semana vamos al estudio de Ana, madre de Samuel, ¿ok? Esta mujer que pues es una mujer que nos enseña básicamente la fe o la emuná, la oración que nosotros podemos hacer en el Eterno
con completa fidelidad y certeza de que Él, conforme a su voluntad, nos va a responder, y cómo fue una mujer una mujer madre que verdaderamente es un ejemplo para nosotras. Así que esperamos contar con todas ustedes la próxima semana en el estudio de Hannah. Y muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, y esperamos que podamos compartir este mensaje con muchas más mujeres que quieran ser como Ruth.